Radio PEA. Es un programa del Observatorio de Política Exterior Argentina, Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy contamos con la presencia de José Fernández Alonso en nuestros estudios. José es doctor en Relaciones Internacionales, investigador de CONICET, profesor de esta casa de estudios y de otras universidades del país, especialista en Economía Política Internacional. Gracias por venir, José. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Queríamos preguntarte, ¿por qué te parece que la gestión Macri se manifestó tan interesada en avanzar con este ingreso? Bueno, tenemos que decir que ya en la campaña presidencial del ahora presidente Macri sí había anunciado la intención de que el país accediera a este organismo. En esta búsqueda de reorientar la política exterior hacia una lógica más cercana a los países desarrollados, y lógicamente es la OCDE la principal institución que defiende los intereses de las potencias desarrolladas. Es por eso que no hubo ningún tipo de reparo en anunciar la voluntad de que Argentina formara parte de este club restrictivo, podemos decir, que da reputación y que es esta lógica de la búsqueda de reputación internacional el principal motor, si se quiere, de la política exterior argentina durante los últimos años. Vemos que hay una constante en el análisis de costos y beneficios del ingreso a la OCDE. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, o sea, como toda medida de política exterior tiene que ser analizada en términos de costos y beneficios. La gestión Macri parece haber ponderado siempre la balanza por los beneficios que esto significaría, y asociado en esta lógica de entender que con el mero acceso a la OCDE y de cumplir con estándares internacionales concertados por las potencias desarrolladas, Argentina podía asimilarse a una de ellas. Ahora bien, en términos de costos tiene varios costos no menores, como es la posibilidad de perder definitivamente el acceso a ayuda oficial para el desarrollo, pero digamos, eso también lo podemos medir en términos materiales, pero tal vez el costo más significativo tiene que ver con lo político identitario, si se quiere. O sea, que es lo que supone perder una identidad de país latinoamericano, un país periférico, un país en desarrollo, por asumir una perspectiva que de momento nos parece muy lejana o antojadiza. ¿Y no te parece, José, que digo en esta cuestión identitaria, digamos, qué pasó con las experiencias anteriores de nuestros vecinos, digo, de Chile, de Colombia? Al fin y al cabo, ¿vos ves que te parece que hay una pérdida identitaria en ese sentido, o que esto tiene que ver con la cuestión ideológica? Porque también pensaba un poco, digamos, OCDE tradicionalmente ha sido identificado con un escenario ideológico en el cual, digamos, mínimamente estamos hablando de políticas de libre comercio, de libre flujo de capitales. Entonces, bueno, me parece que lo ideológico quizás tiene mucho más que ver con eso, o sea, con el modelo ideológico global, vamos a decir, que quizás lo ideológico que nosotros identificamos más hacia adentro, pero quizás estoy confundida. Sí, o sea, es que podemos plantearlo como en dos instancias que están interconectadas. O sea, cómo lo ideológico motoriza el acceso a una institución como es la OCDE, y tal como ocurrió con Chile, como ocurrió con México, se trataron de momentos en el cual se llevó adelante este acceso, que estuvo motorizado más bien por fuerzas políticas vinculadas o identificadas con este mundo que propone la OCDE en general. Ahora bien, una vez que se ingresó,
el país tiene que cumplir necesariamente con los estándares negociados, concertados o impuestos, dirán desde otras escuelas, pero en definitiva, al tener que adecuarse a esas normativas, también se va reformando la materialidad de esos países y va impactando también necesariamente en la identidad de los mismos. Ahora, vinculándolos con los proyectos políticos ideológicos, el modo de entender de la inserción de Argentina en el mundo, tenemos que recordar también que no es la primera vez que la Argentina pide acceso a la OCDE, sino que en el 97, durante la administración Menem, Argentina formalizó su intención de acceder a la OCDE. Una candidatura que no prosperó por la erosión de la situación, más que todo económica de la Argentina por aquellos años, y que también se encuadraba en un proyecto de inserción internacional bajo una égida neoliberal o de pensar a un mundo sin fronteras y de libre mercado y con estándares negociados por grandes potencias. ¿Cómo esto se da entonces con la política de la autonomía y la teoría de la autonomía en el sentido de los márgenes de maniobra? ¿Esto reduce, no reduce? Digo, no caigamos en la obviedad, pero si reduce, ¿en qué sentido lo reduce? Porque digo, cuando hablamos la cuestión de costos y beneficios y escuchamos a los distintos funcionarios argentinos de esta gestión refiriéndose, hay sin duda cuestiones que son más debatibles que otras, ¿no? O sea, entiendo que una política de transparencia es deseable en cualquiera de los casos, por dar un ejemplo. Ahora, hay algunas otras cuestiones que tienen que ver con la flexibilidad laboral, reformas tributarias que quizás son absolutamente discutibles dependiendo de, digamos, no importando la ideología política incluso. O sea, no creo que los partidos en la Argentina tengan una visión completamente uniforme respecto, por ejemplo, a la reforma tributaria. Veo diferencias en ese sentido. Y sí, o sea, y los funcionarios nacionales, como la propia OCDE, se resguarda en este esquema de votación de un miembro, un voto en el cual cada uno de los estados podría tener incidencia en la fijación de estos estándares internacionales. Ahora bien, esto es en términos institucionales, en la praxis, cuánta incidencia puede llegar a tener un país que no deja de tener sus contrariedades políticas, económicas, que no deja de ser un país en desarrollo más allá de estar dentro de ese club, y un país nuevo aparte. O sea, qué posibilidad de incidir en esa agenda discutida o negociada en el marco de la OCDE. Y efectivamente, si lo analizamos desde la teoría de la autonomía, vamos a encontrarnos que se trata de una encerrona, si se quiere, una autoencerrona, como la que propone la solución a los Ulises de atarse al mástil para no caer en las tentaciones de lo que se mal entiende como populismo o políticas dispendiosas, bueno, y lo que se reproduce en muchos medios afines a este proyecto de inserción en un mundo que, por otra parte, día a día nos muestra que ya no existe. Para retomar esta última idea que decías de observar el sistema internacional y el momento que se está dando ahora internacionalmente, que podemos analizar y observar que esta política en la que está el ingreso a la OCDE está como ubicada en una imagen, y vemos que el momento internacional va hacia otro lugar.
quizás para nosotros que manejamos un poco todos estos factores sea como está muy presente esto de decir estamos yendo para otro lugar. ¿Hasta dónde te parece que esto también es evaluado en el ámbito gubernamental, o quizás se apela, como vos decías, a esta política sí o sí como salvadora, digamos, de otras cuestiones? Y sí, evidentemente podemos encontrar una continuidad, yo creo que como pocas administraciones en la República Argentina en materia de política exterior. Es decir, no hubo ningún giro en medio de la administración, sino en todo caso un refuerzo de la estrategia inicial. Si la comparamos con la administración Alfonsín, en el cual partió con un diagnóstico inicial y una política exterior consecuente con ese diagnóstico, y tuvo que torcer ese diagnóstico en la medida que el mundo había diferido de ese diagnóstico inicial, e instrumentar una modificación en la política exterior. Lo propio podemos identificar con el gobierno de Menem, que el giro fue mucho más rápido, tal vez de semanas o meses, y hasta de la propia administración Kirchner, que también tuvo un giro, sobre todo con los aliados, si se quiere, o con las intensidades de las vinculaciones bilaterales. En el caso de la administración Macri, vemos esta apuesta incremental por búsqueda de la reputación internacional a través de los organismos en los cuales tienen gran incidencia las potencias occidentales desarrolladas. Y, lógicamente, la OCDE se constituye en un pilar basal de esta estrategia de búsqueda de reputación. Y este refuerzo de la estrategia se da más allá que el gobierno norteamericano haya, con la alternancia de Obama a Trump, evidenciado que el mundo está abriéndose a un proceso de renacionalización, de desglobalización, como querramos denominarle, pero que es muy diferente a esa idea de un mundo liberal, pro mercado, que la viene sosteniendo la administración desde el 10 de diciembre del 2015. Yo te quería preguntar si te parece que hay un cierto hermetismo o no con el tema del ingreso de Argentina a la OCDE. Es decir, me refiero a que esta temática por ahí no traspasa a la sociedad, y quería saber por qué te parece que esto es así. Bueno, en este sentido entiendo que se tratan de dos fenómenos que se complementan en la Argentina. Por una parte, la falta de espacio de los medios, en los medios masivos de comunicación, de noticias referentes a lo internacional, ya sea a la política internacional o a la mera política exterior de nuestro país. Hay una ausencia de estas temáticas, y cuando se las referencia, muchas de estas oportunidades son vistas a modo de anécdota o de noticias de catástrofes o de algún acto que no se puede, o algún evento que es difícil de dejar de lado. Y por otra parte, podemos prever que existe cierta intención del gobierno de retasear la información respecto al acceso de la OCDE, como ocurrió con toda la logística del G20 en el año pasado, en el cual lo que
se comunicaba era muy exiguo y no se alentaba a un debate de la sociedad de la implicancia que tenía o la presidencia del G20 o el acceso a la OCDE. Si salimos a la calle en este momento y preguntamos sobre los costos y beneficios del acceso a la OCDE, no nos vamos a encontrar con muchos ciudadanos, lamentablemente, que estén al tanto de esta intención del gobierno de acceder a la OCDE. Ni tampoco inclusive de qué se trata la OCDE, porque no está en el debate público, siendo que es una situación que cambia significativamente la inserción de la República Argentina en el mundo y que cambia nuestras vidas, o sea, porque no es cosa menor el tener que cumplir con estándares negociados o impuestos en la OCDE. Pero entonces, José, me pregunto, digamos, en este contexto que vos estás planteando, si no es para consumo, o sea, digamos, si básicamente no tiene mercado electoral, vamos a decir, ¿no? O sea que el ingreso no a la OCDE no va a mover el amperímetro de estas elecciones. Según, o al menos comprendí lo que vos estabas planteando. Entonces debe haber algún sector político o social para el cual interno o externo para el cual esta medida es relevante, porque vos mismo planteaste que hay un antecedente en el 97 en el contexto de la política menemista. Entonces, tiene que haber un porqué, digo, quizás estoy mal pensando políticamente, pero digo, además de las bondades de plantear la transparencia y toda esta cuestión de alineamiento, al menos esto tiene que ser funcional a algún sector de la clase política o a algún interés responde. ¿Cuál es tu percepción inicial? sí, o sea, en términos electorales puede ser, y entiendo va a ser explotado en la medida en que la gestión Cambiemos va a mostrar cuál es su proyecto de inserción de la República Argentina en el mundo, que es una inserción vinculada o estrictamente circunscripta a acercarse a las potencias occidentales y a todos los organismos multilaterales o organizaciones internacionales que se corresponden con estos intereses y voluntades de las potencias occidentales, para mostrar, si se quiere, una postura muy diferente de otros sectores electorales, otras propuestas electorales que defienden un proyecto de inserción argentina a través de América Latina y en tanto refuerzo de esta identidad de país en desarrollo, país de la periferia global, país del sur. Entonces, para algún sector del electorado que tiene estas pretensiones de ser parte de el primer mundo, volviendo a esa retórica de los 90, este proyecto de inserción se vincula con su propio modo de entender a el lugar que tiene la República Argentina en el mundo. Y si se lo contrasta con los otros proyectos o otros modelos de inserción, efectivamente va a poder calar en la fibra íntima de esa porción del electorado. Ahora bien, esta lógica de búsqueda de reputación internacional, lo tenemos que decir, en realidad busca congraciarse con los intereses de quienes no son electores en los comicios de la República Argentina, pero que son electores en la vida diaria de la República Argentina, como son los mercados internacionales. Entonces, al buscarse la venia de los mercados internacionales, flujo
financieros internacionales, para ser más preciso, estamos buscando el beneplácito de un elector que no está en los padrones, pero que tiene incidencia. Bueno, esto lo podemos encontrar en muchos de tus artículos, José. Le contamos a nuestra audiencia que, bueno, justamente José es profesor de esta casa de estudios, de esta universidad, y es investigador de CONICET, como les veníamos contando. José tiene muchos trabajos vinculados a la reputación de la Argentina, las cuestiones de economía política internacional, y su trabajo gira en torno a aspectos del rol de la Argentina en términos de esa estructura económica internacional. Así que bueno, siempre hay una invitación por parte de nosotros, de Radio PEA, para que la audiencia conozca tus publicaciones. Hoy tenemos cada vez más medios a través de los sistemas libres de descarga de artículos para que justamente los puedan consultar, y desde ya que aquellos y aquellas que estén interesados en alguna producción específica pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, por supuesto, para que justamente los podamos vincular con José Fernández Alonso, quien está trabajando estos temas. Bueno, muchas gracias, José, por venir al piso a debatir con nosotras. Muchas gracias por la invitación.